sesión del Consejo Facultativo. Vamos a dar inicio al mismo. Sin embargo, previamente, por secretaría, por favor, les ruego, licenciado, verificar el quórum para proseguir con esta sesión. Muy buenas tardes, señor presidente, y a los presentes. Vamos a llamar a lista. Magister Fernando Vizcaya. Sala. Doctor Antonio Sánchez Carranza. Presente. Universitario Edith Joel Franco. Universitaria Melanie Melissa López. Doctora Ivana Graciela Dubrasic. Doctor Juan Marcos Terrazas. Doctor Sergio Rodrigo Castro. Universitario Álvaro Carballo. Universitario Jade Tola. Hay quórum, señor presidente. Existiendo el quórum correspondiente, voy a pedir a los señores consejeros la aprobación del orden del día que se ha puesto en conocimiento de todos ustedes, que son 4 puntos, con la aclaración simplemente de que la aprobación de actas son en realidad el acta número 18 y 19/2025. No así la 15, 16 y 17 porque ya se aprobó en una anterior sesión de consejo. Por favor, en consideración la aprobación del orden del día. Bien, queda aprobado. Por tanto, vamos a dar inicio fundamentalmente a el segundo punto que está referido para su tratamiento a la modificación de la oferta académica gestión 2025 a este efecto para que nos explique y aclare de esta modificación. Voy a ceder la palabra al señor director académico, por favor, doctor. Gracias, presidente. Pese a que la DPA es simplemente un mecanismo administrativo, en estos últimos tiempos se ha puesto en la posición de ser un ente regulador. Y lastimosamente, debo decirle, no necesariamente en el ámbito de lo que establece sus funciones. Sin embargo, por las prerrogativas que se le ha otorgado, ha fungido y funge como un ente de filtro, que lastimosamente desde principios de año hemos venido reiteradamente haciendo las distintas gestiones con referencia a que inicialmente un grupo de colegas pasen al histórico, que está ya prácticamente en los hechos resuelto. Un segundo grupo también que está avalado por una resolución de Consejo Universitario y sustentado por una decisión de un amparo constitucional que, si es bien cierto, no se pronuncia en el fondo, pero que les niega la tutela. En síntesis, 2 grupos debieran ya de pasar al histórico. Un tercer grupo que hemos enviado con toda la documentación que antes nos habían solicitado y que, pese a los compromisos y convenios que habíamos hecho con la DPA, nos devuelve nuevamente con 2 observaciones específicamente establecidas. Las del doctor o magíster Arratia Jiménez Miguel y el doctor Villarruel Díaz Ángel Óscar, en la cual sustenta la DPA de que sería su 4ª materia y que, según el reglamento, no pueden ostentar una 4ª materia diferente. En ese contexto,
haciendo las reuniones de compatibilización de criterios en las cuales ha estado su presidencia, mi persona. Posteriormente se ha trabajado en detalle con nuestro amigo Rodrigo y Darcy, mi secretaria, y hemos llegado a un acuerdo que yo espero, en honor a la verdad, que sea definitivo. Es más, lo hablaba con nuestro amigo Sergio Segarra, de que si después de que vayamos a aprobar lo que ahora voy a proponer no se viabiliza y no se da curso, debiéramos como consejo iniciar las medidas y las acciones legales, desde una acción de cumplimiento y otras más, que lo hablábamos con Sergio, debiera de darse. Mucho más cuando hay que reconocer que se han vuelto muy exquisitos. Entonces ahora necesitamos hacer una aprobación de una adenda, donde a los colegas que pasan al histórico, encabezando por Luis Arratia, no, o sea, perdón, sí, estoy confundiéndome, Miguel y el doctor Ángel Villarruel, en teoría se quedaría en suspenso. Explico, en teoría. Entonces necesitamos sacar una adenda a la asignación de materias de la gestión 2025, ratificando la carga horaria 2025, que lo habíamos hecho el año pasado, ya les cuento, ¿sí? Y incluyendo en esta resolución a los grupos de los docentes que pasan a la carga horaria histórica, es decir, de Luis Sinarra, Giovanna, Gali, la Rocío Extremadoiro y, bueno, algún colega más que ahorita me estoy olvidando. Eso, un primer grupo. Un segundo grupo que también ha sido ya avalado y aprobado en el Consejo Universitario, que ahí tengo yo mis deparos, pero bueno, se ha consolidado y validado con una resolución constitucional encabezada por el doctor, bueno, Negro Fernández, está Lady, está Duchen y está Liz Escobar. Entonces, en esos, ampliando y haciendo la adenda, debieran de pasar esos colegas ya a la oferta electoral del 2025, dejando de ser acéfalas. Si me equivoco, me corriges, Rodrigo. Y un tercer grupo que son de las restituciones, donde está Daniel Valdivieso, René Arce, Miguel y el doctor Villarruel. Creo que con la resolución de adenda de los dos primeros grupos no habría problema alguno, tenemos que aprobarlo de esa manera. Pero ahora tenemos el problema de las observaciones que hace la DPA con referencia a los colegas que he mencionado. En esa posibilidad de viabilizar todo, y además de que hemos acordado que podemos mandar por grupos, ¿sí? Yo propondría entonces que se apruebe una adenda genérica, general, ahorita, eso es lo que nos pide la DPA, donde ya ingresemos a estos dos grupos históricos, ¿sí? Y pasen al histórico. El tercer grupo, mientras resolvamos en este consejo facultativo, que puede ser hoy día también, mientras no se resuelva, podríamos pasar al histórico los grupos de Daniel Valdivieso y de René Arce.
La propuesta entonces es que con concreto hagamos una adenda genérica donde ampliamos las designaciones en esa resolución de oferta académica 2025 con los dos grupos que pasan al histórico que no tienen problema alguno, y tendríamos que este tercer grupo resolver el problema de Miguel y del doctor Villarroel, salvo que hoy mismo aprobáramos aquello o ratifiquemos aquello, en el entendido de que habría que justificar. Por eso es que les hemos pedido al doctor Arratia y Ángel Villarroel que nos fundamenten del por qué debieran tener una cuarta asignatura, que es la observación más gruesa, digamos, que ahora nos hace la DPA. Pero yo creo que hay que salvar, por lo menos ahora, lo que podemos salvar. Es decir, en síntesis, propongo que la adenda se refiera a la incorporación a los colegas que pasan al histórico de ambos grupos, del grupo que ha ganado el amparo constitucional y del grupo que históricamente también les corresponde por lo que ha sido una resolución de este mismo Consejo. Y el caso específico de los amigos Miguel y doctor Ángel Villarroel, por ahí que pase a la comisión jurídica y a lo más pronto posible se trate este tema para que lo volvamos a ratificar, porque yo creo que esa es la idea, pero tener un informe que sustente al margen de la solicitud que les hemos hecho a los colegas, porque por experiencia sabemos que incluso nos han pedido que adjuntemos planillas. Ahora, en eso tienen parte en razón, porque ¿saben qué? El 20 y 23, si estuviera María Galindo, diría que se han rascado las autoridades de esas gestiones. No hay documentación alguna. Entonces estamos resolviendo problemas que ni siquiera los hemos generado nosotros. En conclusión, solicito que ponga en aprobación esa adenda de complementación de las designaciones de los colegas que pasan al histórico y que los casos de Miguel y de nuestro profesor Ángel pasen al comité jurídico para su resolución, salvo contrario de su presidencia. No, en realidad creo que ha sido claro. Estamos hablando de tres grupos precisamente que tenemos inconvenientes. Son dos grupos básicamente que deben pasar estos docentes al histórico porque les corresponde, y otro que es en función del otro grupo, es en función a una resolución del Consejo Universitario que ha revocado la decisión del Consejo Facultativo y ha dispuesto la designación de estos docentes. Entonces hay que regularizar eso. Y el tercer grupo es el aspecto de restituciones, básicamente, de grupos o materias. Nos han solicitado, bueno, ya entra en consideración, pero nos han solicitado audiencia el doctor Villarroel y el doctor Arratia. Me gustaría, por favor, que les escuchemos para fundamentar su posición respecto a los grupos o materias que estamos señalando como restituciones. Tiene la palabra el doctor Arratia. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los miembros de este honorable consejo. Me extraña profundamente lo que se quiere aprobar en esta sesión. En primer lugar, yo me voy a referir a mi caso, después le daré la palabra al doctor Villarroel, pero sucede que el año 2023 yo presento al Consejo de Carrera toda la documentación necesaria para mi restitución. El Consejo de Carrera, con toda esa documentación, saca una resolución 035, justificando, y además por partes, porque no engloba a todos. Una cosa es restitución y otra cosa es acefalía. Nosotros estamos pidiendo restitución. Y en ese cuerpo que saca la resolución el Consejo de Carrera,
dice claramente restitución. Por lo tanto, nosotros no entramos al orden de acefalía. Eso se manda al Consejo Facultativo y mediante resolución 040, el Consejo Facultativo aprueba que nosotros pasemos al histórico, aprobando la restitución. De hecho, el 2024 nosotros ya estábamos en el histórico. Tenemos, hasta ahora mismo que impartimos la materia, estamos en la WebSys, tenemos listas, planillas, tomamos examen. Lo único que no tenemos es que no nos pagan. No estamos en la planilla salarial. Y con base a eso se manda el informe a la DPA, y la DPA creo que no quieren comprender ni quieren entender lo que dice la normativa. En mi caso dicen que yo ya tengo una cuarta materia, pero eso es totalmente falso. ¿Qué dice pues el artículo 37? Dice que un docente a dedicación parcial puede tener hasta 3 materias en una unidad o escuela o facultad. En mi caso, yo en esta facultad solo tengo 2 materias. Por lo tanto, la que me están restituyendo sería la tercera. Y la otra materia que tengo en Ciencias Sociales ya pertenece pues a otra unidad. Por lo tanto, no me pueden decir que yo tengo 4 materias. Yo creo que la DPA confunde, además que nos incluye a nosotros como si fueran acéfalas. Nos piden que mandemos planillas como si hubiéramos obtenido la cátedra 2022, 2023, 2024, para que en el amparo, digamos, de esa normativa, como acefalías nos den la materia. Pero en nuestro caso, señor presidente, señores miembros del jurado o del honorable consejo, nosotros estamos pidiendo restitución y corresponde. Me extraña mucho que en una facultad de Derecho no se puede interpretar eso. Yo creo que las autoridades deberían interpretar ese artículo 37 que dice taxativamente lo que estoy hablando. Por lo tanto, corresponde en mi caso que de una vez entre al histórico, porque yo ya estaba en el histórico. O si no, si en Derecho no se puede, digamos, explicar ese artículo, manden pues a otro lado donde puedan explicar, porque ahí dice claramente. No dice tener 4 materias en la universidad, dice en una facultad o en una carrera. Yo tengo solo 2 aquí, con la que me están restituyendo es 3, y en Ciencias Sociales tengo 1. Por lo tanto, no aplica para mí ese artículo 37 y las observaciones que hace la DPA. Gracias. Bien, vamos a ceder la palabra también y después al doctor Ángel Villarruel. Esto definitivamente, doctora Arratia, obviamente podemos interpretar de una o de otra manera las normativas, ¿no es cierto? Sin embargo, yo considero que su fundamento es valedero y estamos precisamente para solucionar este problema. Doctor Villarruel. Gracias, señor presidente. Colegas, señores consejeros estudiantes. Mi caso es un tanto particular y preocupante por lo siguiente. En el 2011 fui designado jefe del departamento penal, estuve hasta el 2017. Inmediatamente que me designaron, puse a disposición la dirección de carrera 2 grupos, porque yo no podía estar con los 5 grupos, y me quedé con 3. Y precisamente puse a disposición la materia de práctica forense civil grupo 81. Posteriormente, a fines del 17, cesé en el cargo de jefe del departamento y pedí con nota escrita que se me restituyan los 2 grupos, uno la de ley de organización judicial y el otro de práctica forense civil. Se me restituyó la materia de derecho procesal civil y no así la otra. Volví a insistir hasta que el 21, a insistencias, me asignan la materia de manera provisional de práctica forense civil grupo 44. El 2022 tampoco se me restituye, se me asigna en forma provisional el mismo grupo
práctica forense civil, grupo 44. Finalmente, reclamando de una vez que la restitución se dé lugar, yo no estoy pidiendo nuevo grupo, ni estoy pidiendo que se me asigne otro grupo, sino que se me devuelva, porque así establece la normativa universitaria, con la resolución 40, perdón, mediante una resolución vicerrectoral se me restituye, no el grupo 44 de procedimiento civil, sino se me restituye la materia de procedimiento civil, grupo 11. De esa gestión se me ha pagado 6 meses, y de los 6 meses restantes hasta el fin de año no se me ha pagado un centavo. El 2024, mediante resolución de consejo, se me restituye por segunda vez el mismo grupo, y además se hace un informe para la resolución 40 indicando de que la materia que se me restituye no sería propiamente una cuarta materia, porque como yo dicto práctica forense civil y derecho procesal civil es lo mismo, el contenido es el mismo, en el entendido de que se trata del mismo contenido, porque la una es teórica y la otra es práctica, se me restituye esa materia que era práctica forense civil con la materia de derecho procesal civil y procedimiento civil, grupo 11. Bueno, se me incorpora en el histórico, me pagan en noviembre, me pagan en diciembre, me pagan en enero, y de hecho me suprimen. Me han pagado, tengo las boletas de pago, porque estaba en el histórico, ya estaba en el histórico, sin que exista ningún amparo, sin que exista ninguna acción constitucional ni de otra índole, ni siquiera cuestionamiento a través de recurso administrativo interno, no conforme a nuestra normativa. Se desconoce de hecho, en realidad se comete un delito, porque no se pueden desconocer resoluciones de consejos que son autónomos, ¿no? De hecho, hay que ignorar y disponer y suprimir lo que ya estaba en el histórico. En consecuencia, ante esa situación, nuevamente reclamamos. Repito, yo vengo reclamando desde el 2018, estamos en 2025, y el problema no se resuelve. Y el tema es el siguiente. Ahora se dice de que la materia de procedimiento civil sería la cuarta materia y que únicamente debemos tener 3, pero adrede se ignora el informe de la resolución 40-24, ¿no? Donde tiene un informe jurídico donde dice que evidentemente no es una cuarta materia, es la misma materia, solo que una es la práctica y la otra es la teórica. Por eso es que se me restituyó la materia de práctica forense civil con la materia de procedimiento civil. Ese es el tema, y en realidad es la misma materia, solo que la una es teórica y la otra es práctica, por una parte. Y por otra parte, de todo lo que he trabajado en 2024, tampoco se me ha cancelado un centavo. Sigo trabajando sobre la misma materia en la presente gestión desde el inicio. Se ha ratificado la 40, tengo pasadas las notas, pasados los exámenes de mesa, etc. Todo. Al margen de que estoy persiguiendo restitución, además estoy cumpliendo 3 años de gestión sobre la misma materia, en base a una resolución vicerrectoral, en base a una resolución de consejo y en base a la resolución 74-25 de la presente gestión. De manera que ahora aparece con este cuestionamiento indicando que no es así, pero en definitiva, desconociendo la resolución 40-24 y desconociendo los informes técnicos jurídicos que se han emitido, indicando que era viable esa restitución y que por eso se me restituyó, ¿no?, ese grupo y se me incorporó y se me canceló inclusive. En consecuencia, sobre ese tema, haciendo la explicación correspondiente, hoy día en la dirección académica he presentado la nota reclamando y acompañando las planillas
de notas y las resoluciones. Acá está una copia y naturalmente seguramente se va a pasar a este consejo. En consecuencia, lo que corresponde en mi caso es volver, bueno, hacer la adenda correspondiente y ratificar esas restituciones en el entendido que la resolución 2440 ni la 7425 han sido observadas o han sido dejadas sin efecto. Esas resoluciones están vigentes y no puede ser que una oficina técnica de apoyo esté desconociendo decisiones que emergen de un cuerpo colegiado en ejercicio, ¿no?, de sus competencias académico-administrativas. En ese sentido, ruego una vez más, en esta ocasión personalmente, a este honorable consejo, que se haga la representación como corresponde y que se nos ratifique en la restitución, ¿no?, y haciendo además hincapié de que las reparticiones técnico-administrativas no tienen ninguna facultad para desconocer de hecho decisiones que emergen de órganos colegiados. En ese sentido, pido una vez más que se ratifique y que no se postergue, que se suspenda el tratamiento de mi situación, porque repito, vengo trabajando en el tema desde el 2023, se me ha pagado solo de julio a agosto, no se me ha pagado el resto, no se me ha pagado el 24 y no es posible que se me genere un trato de esa naturaleza, no por parte de la facultad, sino por parte de una unidad administrativa que no tiene ninguna atribución para desconocer decisiones de esa naturaleza. Gracias. Gracias, señor presidente, con su venia. A ver, hay varios grupos de asuntos que debemos considerar acá, pero el primer gran grupo emerge de decisiones que ya ha tomado el Consejo Facultativo, y en primera instancia creo que las decisiones de este Consejo se tienen que respetar. Las instancias universitarias no son jerárquicamente superiores. El Consejo Universitario, el Consejo Facultativo tienen ámbitos de competencias distintas, y con referencia a estos asuntos el competente es definitivamente el Consejo Universitario, perdón, el Consejo Facultativo, y estas decisiones se tienen que asumir y respetar. Así que en primera instancia, señor presidente y queridos miembros del Consejo Facultativo, creo que no tenemos que cambiar ninguna decisión, sino establecer el cumplimiento de las mismas. Probablemente para fines de trámite valga la pena poner en una adenda o en 2 adendas o en 3 adendas. Creo que eso sí lo podríamos admitir, pero la decisión tomada es una decisión que se respeta en primera instancia. Después deberíamos tomar en cuenta un poco lo que menciona el doctor Arratia y el doctor Villarroel. A ver, los que tendríamos que interpretar los alcances normativos para emitir las resoluciones somos nosotros, los del Consejo Facultativo, y las instancias universitarias tienen que procesar. Con referencia a ambos casos, ¿qué dice el artículo 37 del Reglamento General de la Docencia? Lo voy a leer textualmente para que nos dé las luces suficientes. Somos una facultad de ciencias jurídicas y nosotros somos los adecuados para hacer un análisis correcto. Fíjense, el docente a dedicación parcial puede ejercer la docencia hasta en 3 materias distintas en uno o varios grupos, de acuerdo a la peculiaridad de la docencia en cada carrera o facultad. Por consiguiente, de aquí podríamos tener 2 conclusiones. Primera conclusión: ¿hasta cuántas materias puedes tener en facultad? Hasta 3. Pero si eres docente en una facultad y en otra, en cada facultad puedes tener hasta 3 materias distintas. Y eso tiene que ver con la peculiaridad de cada facultad. ¿Y quién decide, quién determina la peculiaridad de la facultad? El
Consejo Universitario? No, señores, es el propio Consejo Facultativo. Así que, en el caso del doctor Miguel Arratia, él tiene 2 materias en la facultad y por tanto sí se está dando cumplimiento al artículo 37 del Reglamento General de la Docencia y puede tener hasta un tercer grupo de esta materia. Primera cuestión en la carrera. Segunda cuestión, el caso del doctor Villarruel. El segundo elemento es el de la peculiaridad de cada carrera o facultad. Y aquí nosotros podríamos hacer una interpretación y definitivamente lo que dice el doctor Villarruel es correcto. Práctica forense civil y procedimiento civil es una versión teórica y es la versión práctica de la misma materia. Y por consiguiente también está dentro de los alcances de lo previsto por el artículo 37 del Reglamento General de la Docencia. Por consiguiente, creo que deberíamos mandar de nuevo, en función a lo que menciona el señor director académico, y devolver los antecedentes, quizás con las 3 adendas correspondientes a los 3 grupos de casos, manteniendo la misma decisión y resolviéndolo ahora ipso facto. Propongo una cosa más, propongo que se ponga dentro de las adendas o en una resolución aparte una severa llamada de atención a las instancias universitarias por desconocer flagrantemente las resoluciones del Consejo Facultativo sobre pretexto de una facultad fiscalizadora. Ellos simplemente se hacen cargo de los trámites. El estatuto de la universidad dice debe ser procesado por las autoridades correspondientes. Es decir, nosotros resolvemos, decidimos y ellos procesan las resoluciones del Consejo Facultativo. No tienen facultad de veto y no tienen facultad de abocar o de quitar o usurpar las competencias del Consejo Facultativo. No pueden decidir a nombre del Consejo Facultativo y no pueden ordenarnos decidir algo de acuerdo al criterio que ellos tengan. Nosotros tenemos autonomía para decidir eso. Por tanto, señor presidente, lo que deberíamos hacer, no sé si en las mismas adendas o en una resolución aparte, emitir un voto resolutivo, determinar una severa llamada de atención a las autoridades de la Dirección de Personal Académico por usurpar funciones del Consejo Facultativo, por ejercer funciones de veto que no les corresponden y por no procesar las resoluciones del Consejo Facultativo. Eso en especial porque se ha determinado que de acuerdo a la circular 3 de la propia DPA, docentes que hayan ejercido 3 gestiones consecutivas deberán pasar al histórico. Y les cuento que no es la única facultad donde nos está procesando. Todas las facultades están con estos problemas. Por consiguiente, ellos pues deben ir, aunque una resolución o una adenda aparte, pero debe devolverse. Las restituciones que se han hecho de acuerdo a consideraciones ya debatidas por el propio Consejo Facultativo deben refrendarse, aunque en otra adenda también. No estoy seguro, señor director académico, pero parece que hay un caso de docentes que han sido nombrados por el Consejo Universitario a través de alguna resolución de, no sé si de amparo constitucional o de Consejo Universitario. Ese asunto no lo hemos tocado nosotros en el Consejo Facultativo, ese es otro asunto y creo que tiene que tratarse y resolverse por separado, porque en el grupo de las decisiones que ya se han tomado por el Consejo Facultativo, lo único que se puede hacer es mandar la adenda y que corra. Si es que hay otro asunto resuelto por el Consejo Universitario o por una resolución aparte, creo que eso debería ir por la Comisión Jurídica y la Comisión Jurídica emitir un informe a este Consejo Facultativo y tratarlo como corresponda. Pero no sé si ahora valga la pena hacerlo porque tendríamos que enterarnos de los alcances de dichas resoluciones y en el fondo emitir un criterio o a favor o en contra de acuerdo a derecho. Pero deberíamos resolverlo y los otros casos deberían mandarse con la severa llamada de atención. Gracias, señor presidente. La palabra tiene el doctor Fiorilo y luego el doctor Sánchez Carranza, por favor. Sean breves, les ruego. Muchísimas gracias, señor presidente, señor director académico, señor director de carrera, queridos consejeros estudiantiles y docentes. Voy a tratar de ser lacónico en mi exposición a partir de que mi persona, junto con el doctor Sergio Castro, realizó un informe
en el cual se ha basado el Instituto de la Restitución para los colegas que ahora están demandando esta circunstancia. Primero que estamos en un estado de alerta, de zozobra. Quiero recordar a este Consejo que en aplicación del artículo 39, numeral 23, el Consejo Universitario ha borrado nuestras resoluciones, generando competencias que ellos no tienen. Nosotros debemos tomar cartas en el asunto. Y esto que voy a exponer es aún más peligroso, porque la resolución 2440, las resoluciones del Consejo de Carrera, no se ha constituido 2/3 para que se revoquen y son plenamente vigentes. Y la DPA, sin competencia alguna, emite el informe, permítaseme dar lectura a este informe, 160/25, elaborado por Mario González Díaz, en la cual manifiesta que, primero, es imposible verificar el cumplimiento de los requisitos de los colegas. Toca la gestión 22, 23 y 25, obviando la 24 porque no era imposible ese momento, porque ya pasaron, ¿dónde? A la carga histórica. Y miren lo peligroso de esta interpretación. Acá dice, según el artículo 37, los colegas ya estarían con más de 3 materias, suprimiendo, sesgando, como bien lo han explicitado, la parte infine que dice en cada facultad. El Reglamento General de la Docencia y el legislador universitario ha previsto este efecto, porque si no hubiera puesto en la Universidad Mayor de San Simón, hubiera positivizado de esa manera. Entonces no es posible que Juan Carlos Rojas Calizaya con este informe esté pues queriendo sesgar la ley, torcer la ley, y que sea este informe el que vaya a destruir resoluciones vigentes determinadas por este magno consejo y el gobierno facultativo. Cosa que realmente debería preocuparnos, por lo cual yo solicito a título de ruego que tomemos acciones contra la DPA, quizás ya de corte incluso penal, porque esto es realmente delicado. En lo que a nosotros nos ha tocado y ha llegado la misiva a la oficina, hemos visto el caso del profesor Arratia, en el cual se confunde el trámite de acéfala, pero noten la mala fe del informe 160, porque en el hipotético caso no aceptado de nuestra parte, ¿acaso no sería la tercera materia del doctor Villarruel? Entonces, ¿por qué ellos no aplican su propia circular? Ah, no, pues, qué interesante, cumplan una norma, pero de la manera que nosotros la entendemos. Veo esta circunstancia con absoluta preocupación, y los informes que han llegado como este no son otra cosa que un sesgo, una interpretación mutilada de la norma, que debe tener una respuesta contundente por parte de este honorable Consejo. Yo considero que los informes, a partir del artículo 48 de la ley 2341, informes son, no son dictámenes. Por lo tanto, no causan obligatoriedad ni vinculatoriedad, y esto ni siquiera es informe, ni siquiera es un criterio, no, es un pensamiento de una unidad técnica que no puede estar estatutariamente sobre nuestras competencias. Por lo que realmente he tratado de hablar con estas personas. Yo no tengo nada contra la ciencia, pero incluso el que está atrás de esto es un ingeniero que quizás no comprenda el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica, los verbos nucleares rectores que tienen las normas y el espíritu del legislador universitario. Por eso yo incluso solicito a sus autoridades que antes de tabular los datos y mandar a los colegas con la solicitud de informes, incluso se debería rechazar in limine. Decir, un momentito, ¿usted por qué interpreta así la norma? Nosotros tenemos nuestra resolución, está vigente, no ha habido 2/3, ni siquiera en grado de apelabilidad han aplicado el 39 numeral 23, por lo tanto esto subsiste y su criterio es, punto, fin de la historia. Porque aceptar esos documentos es seguir permitiendo las barbaridades que hace la DPA. Les recuerdo que han hecho 2 informes contradictorios con 4 colegas que nos hemos visto imbuidos como terceros y terceros en un amparo que no han podido argumentar bien,
no han identificado la pragma y por eso se ha perdido. Y nosotros estamos frente a la espada de Damocles, quedando mal con los colegas por estas circunstancias. Por lo tanto, nosotros nos ratificamos con el doctor Sergio en nuestros informes que hemos utilizado el Instituto de la Restitución para los colegas y que en derecho correspondía a ese momento, y que si habría una impugnación, hubo el plazo para el revocatorio y el posterior jerárquico, o para la mala interpretación, aunque sí hubiéramos aceptado la apelación del 39 numeral 23, que tampoco ha sucedido y me cabe informar ante sus autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Realmente extraña el que se agende un tema de este tipo en el calendario de un consejo facultativo, porque no es la primera vez que se han dado situaciones de arbitrariedades cometidas por la DPA. Pareciera que no conocen lo que se manifiesta legalmente dentro de lo que es San Simón, o somos demasiado complacientes con determinaciones que no están dentro de lo legal. No es la primera vez que en este consejo se tratan este tipo de asuntos, se toman decisiones, pero se reiteran las arbitrariedades. Entonces yo creo que ya es tiempo, señor presidente, que de una vez por todas optemos por la vía más clara. Incluso, ¿por qué tener que dar adendas? Ellos tienen facultades para observar, para vetar, para rechazar. Ninguna, señor presidente. Yo entiendo, y actuando por respeto a la autonomía universitaria, las facultades que tenemos como consejos facultativos universitarios, como el ente superior, que tendríamos que exigir el cumplimiento de lo que se determinó en este consejo. No esperar, ¿no?, la respuesta de estos señores, porque no cabe ninguna respuesta. Y peor, tener que satisfacernos dando explicaciones que no caben, porque la decisión de este consejo fue una sola y tiene que respetarse. Lo contrario, señor presidente, va a implicar el que definitivamente tengamos este talón de Aquiles en la DPA, que presumen que es el organismo súper suficiente para hacer lo que le viene en gana. Ubiquemos las cosas, señor presidente, somos una facultad de Derecho y tenemos que hacer prevalecer la ley. Exigamos de una vez por todas que se cumpla lo que se determinó en este consejo. Muchas gracias. Bien, tomando en cuenta los fundamentos que se han expuesto, tendríamos que definitivamente, para evitar mayores inconvenientes en el trámite que debe seguir sobre estas restituciones y respecto a las materias acéfalas, en conversaciones que hemos tenido precisamente con la DPA, podríamos solucionar aprobando una adenda, aunque sería más productivo que se hagan 3 adendas para evitar precisamente que se paralicen algunos otros trámites que obviamente deben correr. Por eso yo voy a solicitarles de la aprobación de adendas. En estos casos serían 3 adendas en realidad, justificando el por qué básicamente nosotros estamos ratificando lo que habíamos ya decidido en un consejo facultativo. Respecto al grupo que señalan sobre la resolución del consejo universitario, si hay perjudicados tendrán que recurrir a la vía legal correspondiente, porque eso ya está decidido a través de una resolución de consejo universitario. Entonces, básicamente no podemos hacer nada en eso. Sí, ya, por favor. Entonces, en consideración, por favor. El llamado de atención también valdría la pena, no sé si en otra resolución, No, llamada de atención a la DPA para que... Doctor, no sé si vale la pena llamar de atención, porque de una u otra manera es un filtro que no es que está tomando decisiones, es un filtro también para evitar a veces ciertas resoluciones que están en contra de la norma.
Porque también tenemos que tomar en cuenta, hay resoluciones de otras facultades, etcétera, que van contra la norma, lamentablemente. Por suerte, nosotros tenemos mayores conocimientos jurídicos y podemos sustentarla a cualquier momento, ¿no es cierto? Entonces queda aprobado la realización de las adendas correspondientes para que corran estos trámites. Gracias, distinguidos doctores. Si no hay más que hablar, vamos a ingresar al tercer punto, que está referido a analizar o tratar correspondencia. La magíster Daisy Tapia López nuevamente, bueno, en realidad no se trató en el anterior consejo porque no se encontraba presente, quien solicita audiencia para la compra e instalación de computadoras para trabajos académicos e investigativos, pero tampoco está la doctora Daisy Tapia nuevamente. No se trata, pues tiene que fundamentar las cosas. No más. Tenemos también una nota del señor director de carrera de Ciencia Política, el doctor Julio Beizaga. Es una nota de 24 de julio de 2025. La referencia es viaje a la ciudad de Sucre, primer encuentro nacional de politólogos y cientistas sociales por el bicentenario, días 30 y 31 de julio 2025. Por invitación oficial cursada del comité organizador de la Fundación Centro Especializado en Estudios Políticos para asistir al Encuentro Nacional de Politólogos y Cientistas Sociales por el bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia, a realizarse en la ciudad de Sucre los días 30-31 de julio, solicitó a su autoridad viabilizar por las instancias correspondientes la declaratoria en comisión con goce de haberes por los días mencionados. Pero estamos hablando de julio. No me haga leer, doctor, entonces. Tarijeño parece, pues, el doctor. Tenemos también una nota del magíster Miguel Arratia, del magíster Julio Beizaga también, que solicita en sesión de consejo facultativo se refrende la resolución del consejo de carrera 04/2025, mediante el cual se designa al docente Mario Midal Moruno como coordinador del equipo de gestión curricular de ciencia política. Bueno, estamos en el proceso de, definitivamente, respecto a la transformación curricular, y en este entendido la carrera de ciencia política designa al docente Mario Moruno como coordinador de este equipo de gestión dentro de este proceso de rediseño curricular. En consideración, para aprobar, queda aprobada entonces, por favor. En realidad queda refrendada la resolución del Consejo de Carrera. También es la solicitud de los doctores René Arce, Guido Daniel Valdivieso, Ángel Oscar Villarroel, Miguel Filemón Arratia, que en realidad ya lo hemos tratado este asunto, ¿no es cierto? Por favor. Perfecto. Se tiene la nota presentada
para el tratamiento en honorable consejo del doctor Luis Fernando Vizcarra Prudencia, director académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. La nota establece: mediante la presente me dirijo al honorable Consejo Facultativo con el fin de emitir informe del licenciado Rudy Medrano Costana, encargado de Caltex, y de la licenciada Delia Mamani Vargas, responsable del Centro de Cómputo, en relación con la solicitud del estudiante Adrián Sola Kiering Walter de la carrera de Ciencias Jurídicas respecto a la revisión de planillas de calificaciones correspondientes a las gestiones 1987, 88, 89 y 90 y o la corrección de la resolución del Consejo Facultativo 135-2024. En tal sentido, solicito a usted poner en conocimiento del Honorable Consejo Facultativo. Voy a solicitar a nuestro colega, el doctor Vizcarra, para que un poquito nos oriente y explique sobre esta solicitud. Gracias, presidente. Estamos hablando de regularización de notas de las gestiones 87, 88, 89 y 90 y con referencia a la corrección de la resolución del Consejo Facultativo 135-2024. Lastimosamente hemos heredado una serie de problemas, les comento. Y la decisión que hemos asumido es resolver los problemas que datan desde esa fecha. Está adjuntando los informes correspondientes, están adjuntando las planillas y están firmadas por los responsables de Cardex, registros, inscripciones. A la solicitud que hicimos nosotros, en virtud de la solicitud que se realiza en julio, en ese contexto está debidamente avalado aquello, certificado por Cardex, registros, inscripciones, y lo que hay que hacer es que se transcriban esas notas para efectos de su trámite de titulación. Ya habíamos hecho anteriormente un procedimiento similar y, obvio, al enterarse que estamos resolviendo problemas de esa naturaleza, han aparecido otros interesados. Por lo que solicito que se apruebe la transcripción de esas notas conforme lo establecen los informes del solicitante de las gestiones 87, 88, 89 y 90. En consideración, porque está respaldada con la prueba correspondiente, por si acaso, señores consejeros. Bien, existen también en correspondencia notas remitidas por el director del consultorio jurídico al Consejo Facultativo, en la que solicita la aprobación de este honorable, por intermedio de este honorable Consejo, por un lado, la realización de un curso en mérito al convenio que se tiene con IPAS, que está referido al curso de formación en Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos con enfoque de género. Y al mismo tiempo, otra solicitud solicita al Honorable Consejo la aprobación del primer Congreso Internacional de Derecho, Nuevos Desafíos en el Bicentenario y autorización para la cobertura de hospedaje y viáticos a ponentes internacionales. Aquí habría 6 ponentes internacionales, de los cuales 4 serían presenciales, y hay que obviamente cubrir los gastos de pasajes y los gastos obviamente de hospedaje y alimentación. Y 2 serían de
de expertos por sesiones o clases virtuales, ¿no es cierto? Nos gustaría que nos explique un poco esto el doctor, el director del consultorio jurídico, para que luego el licenciado Catorzeno, como secretario administrativo, también nos pueda dar las aclaraciones de cómo obviamente podemos cubrir los gastos que se realicen, porque tiene que ser autofinanciado estos eventos, pero en principio se requiere de recursos. Por favor, doctor, le ruego. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, miembros del Honorable Consejo Facultativo, queridos estudiantes. Permítanme poner en contexto. La solicitud, que data del 14 de agosto, es precisamente un programa con una nota que se acompaña sobre un primer congreso de Derecho que data el contexto sobre derechos humanos y globalización. Ese es el fondo del congreso, que va a ser desempeñado por personalidades del exterior, como son de la UNAM de Perú, la Universidad del Acre de Brasil, de Chile, El Salvador y La Paz también, ¿no? De la ciudad de La Paz, entre otros. En ese sentido, el evento está programado para el 12 y 13 de septiembre. Como usted lo había dicho, señor presidente, son 6 ponentes, de los cuales 4 van a ser presenciales y 2 virtuales. Habiendo consultado esta situación con Secretaría Administrativa, nos indican que debería haber una planilla de cálculo sobre los gastos que demandan los viáticos y estadía de los ponentes internacionales, que en este caso son viáticos y también estadía, aparte de material de escritorio. Solamente en estadía y viáticos para 4 personalidades que van a dar su ponencia totalmente gratuita. No nos van a cobrar absolutamente nada. Estas personalidades están llegando de su país con su propio dinero a Bolivia. Solamente solicitan que se les cubra viáticos y hospedaje, estadía. Y habiendo hecho el cálculo y también consultado con Secretaría Administrativa, aparte del material de escritorio, arroja la suma en el informe de 5.564 bolivianos. Y nosotros, como consultorio jurídico, tenemos un aproximado de que podríamos inscribir a este congreso alrededor de 100 estudiantes. La propuesta que tiene en sus manos, señor presidente, indica que la inscripción se debe hacer por caja facultativa y que debe tener un costo de 150 bolivianos por estudiante y 200 bolivianos por persona profesional. Haciendo una suposición que si yo tuviera 100 inscritos a 150 bolivianos, estaríamos hablando de 15.000 bolivianos que tendríamos acumulado. Si restamos estos 5.500, ingresarían 9.500 y pico netos a favor de la Facultad de Derecho por caja facultativa. Entonces creo yo que la propuesta y de esta actividad por el mes de septiembre es más que autofinanciado. Entonces, en esa situación yo solicito al Pleno del Consejo que se dé por aprobado esta situación, porque va a existir un ingreso significativo a la Facultad de Derecho. Por otra parte, sobre el curso de formación de derechos humanos, como bien se dijo, es el desarrollo del convenio firmado con IPAS. Y este curso se da muy pocas veces, en muy pocos escenarios, de las cuales la facultad se va a ver
en la dicha de poder rendir este curso que empieza el 1 de septiembre y termina el último día de noviembre. Son 3 meses con 6 módulos en derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos con enfoque de género, y que tiene un costo de 200 bolivianos. Y solamente para este curso necesitamos material de escritorio para dar a los estudiantes la respectiva certificación. Y cuesta 200 bolivianos, ese es el proyecto. Si tenemos 80 o 100 inscritos, estaríamos hablando de más de 10.000 bolivianos que ingresarían a la facultad por caja facultativa y en beneficio de la facultad. Y solamente se invierte 960 y pico bolivianos como material de escritorio, por lo que solicito también al Pleno del Consejo se apruebe. Gracias, doctor. ¿Alguna explicación, mi querido licenciado? Por favor. Bueno, hemos coordinado con el doctor Ibar para este tema de los costos y lo demás, o sea que por algún rato tal vez es más fácil no hacerlo porque implica mucha burocracia por el tema de traer a los expositores, pero viendo que se van a generar recursos y aparte que seguro va a haber mucha afluencia de gente, entonces, señor decano, es prudente que se apruebe y pues nosotros hemos puesto toda la voluntad de poder colaborar con el papeleo con el doctor Ibar. Gracias, licenciado. En consideración para la aprobación de estas dos, perfecto, queda aprobado entonces. Por último, señores consejeros, tenemos una solicitud del señor director de carrera de Ciencias Jurídicas, el doctor Marcelo Claros, cuya referencia, la nota es de 18 de agosto de 2025 y solicita registro manual de notas de la primera, segunda y tercera opción de examen de mesa de las materias acéfalas. Señala la nota, mediante la presente me dirijo a su autoridad. ¿Conoce usted que desde el inicio de la gestión las materias acéfalas no tienen habilitado aún el sistema UEPSIS por los docentes que las regentan temporalmente? En tal virtud y como quiera que se ha perjudicado casi al 60% de la gestión de los estudiantes de mesa, solicito que el Honorable Consejo Facultativo autorice que las notas de examen de mesa en las materias acéfalas puedan ser subidas manualmente por cómputo UTI facultativa por la licenciada Delia Mamani y a su vez instruir a los docentes que las presente, estoy sin lentes, a esa instancia para no perjudicar a los estudiantes. Esta es la solicitud que presenta precisamente para transcribir notas manualmente de los estudiantes de examen de mesa, ¿no es cierto, doctor? En consideración, la solicitud queda aprobada también. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en correspondencia quería tratar un asunto más que el 14 de agosto ingresó una nota en decanato para que se trate en consejo, el cual ha sido respondida, pero considero que ha sido respondida de una manera contradictoria, porque la nota se trata de la rendición de cuentas de la kermés de la facultad que se ha hecho en los cursos de verano. La respuesta ha sido la siguiente: la kermés señalada fue organizada a título estrictamente personal por el doctor Erwin Tumichá, sin autorización, instrucción ni participación alguna de esta autoridad, es decir, de su autoridad. Pero ahí yo encuentro una gran contradicción, señor presidente. Me explico por qué. Si todo este pleno consejo se acuerda, quizás con la excepción del doctor Sergio, en el consejo del 17 de marzo, la doctora Villalpando, en su calidad de delegada por la FUD, había presentado esta solicitud justamente de lo mismo, exigiendo la rendición de cuentas sobre la kermés, en la cual usted respondió de que usted había autorizado esta kermés.
Y si la memoria es frágil, también lo tenemos en las actas del HCF número 08/25. Entonces, es por eso que le pido, señor presidente, con todo respeto, que nos pueda dar esa rendición de cuentas a todos los miembros de este consejo. Me alegra que haya un petitorio con respeto, porque definitivamente en redes sociales están distorsionando las verdades en esa situación y no la acepto. Y nunca la voy a aceptar algún acto de corrupción. Una cosa es venir a pedir, es evidente que este acto se ha realizado fuera de la universidad. Yo por eso, escúcheme, yo por eso autoricé de que obviamente no era institucional en realidad. Por eso no hay un solo documento que el decano autorice eso. Pero de todas maneras lo realizaron. Y obviamente no puedo decir que no autoricé, obviamente fuera de lo que es la institución universitaria. Y después viene tanto el doctor Tomichá, por eso estoy diciendo quienes han organizado, son Tomichá y algún otro docente seguramente, con estudiantes. Ha venido con una documentación estableciendo cuánto se había recaudado, pese a que también hicieron una serie de consideraciones en ese sentido, que hubo actos de corrupción, de que habían obligado. Por eso yo no hice institucionalmente eso. Por eso no permití que dentro de la universidad se realice ese acto. Ahora bien, está acá el secretario administrativo. Han venido, han dejado $30.000, bolivianos, 30.000 bolivianos. Eso está, no en poder del decano. Por eso que el decano no puede darle una rendición de cuentas a nadie. Porque no tiene nada que ver el decano en esto. Y por ello es que, vuelvo a reiterar y quiero que sepan los consejeros, he llamado 50.000 veces al doctor Tomichá. ¿Para qué? Para evitar todos estos problemas, porque se manejan políticamente algunos estudiantes y docentes esto. Eso es lo que hacen. ¿Qué es lo que quiero? Devolver ese dinero mediante nota y que hagan lo que quieran, perdone la expresión. Esto no me puede pedir rendición de cuentas a mí. Ese dinero está precisamente en depósito caja fuerte. Bueno, sin mucho que desbundar el tema, el doctor nos ha dejado una caja y la caja se está ahí guardada en caja fuerte con el monto que ha declarado él. Ha traído luego unas pinturas y me parecía penoso dejar las pinturas, que aún quedan 2 tachos, pero he hecho pintar todo el 5º piso de las aulas con los otros 3 que están pintados ya las aulas del 5º piso. Pero eso lo hemos hecho hacer con una persona que de manera voluntaria se ofreció a la pintura a cuenta de poder atender el baño que ha estado funcionando en el 2º piso, que ahora ya está dado en contrato y paga alquiler la persona que está, ¿no ve? Entonces hay todavía también el material que ha dejado 2 tachos de pintura, que una señorita dijo que iban a usar para pintar las aulas, que sería bueno que se use, ¿no? Pero ese es el informe al respecto a las cosas que dejaron, que yo le colaboré en poder decir, se lo custodiamos, porque después de manera oficial ese dinero no tenía ninguna explicación de dónde vino, nada, ¿no? Pero sí está la caja, con las mismas monedas y centavos que ha dejado el doctor Tomichá. Eso, señor presidente. Bueno, como información, porque no tiene nada que ver con el consejo esto. No, de verdad, y disculpen que me haya expresado así. No voy a discutir ya sobre este tema. Le estoy diciendo que no tengo nada que ver con eso. No es con usted, señorita, perdón, no es con usted. Es las barbaridades que sacan en redes sociales. Pero podrían venir a mi oficina y conversar. ¿Cuándo ha estado cerrada mi oficina? Entonces es por eso que quizás él lo he tocado este tema para que se aclare y hay esa información que se va a transmitir. Mil gracias. Se tiene también, son lo último, una nota del responsable de la oficina educativa, el doctor Gerson Camacho,
que solicita que este honorable Consejo Facultativo declare el mes de septiembre como el mes de la Academia en homenaje al Día del Estudiante. Voy a pedirle, doctor, en qué consiste básicamente las actividades académicas que se van a realizar para declarar este mes como un mes de la Academia. La palabra, señor presidente. Sí, en realidad es de conocimiento de todos que sus autoridades, el decano y el director académico y las direcciones de carrera, están priorizando temas académicos en su gestión, ¿no es cierto? En ese entendido, hemos estado trabajando con las jefaturas de departamento, el consultorio jurídico y el Instituto de Investigaciones para realizar algunos eventos, talleres, simposios, conversatorios, incluso no solamente de temas estrictamente académicos emergentes, sino también del proceso de diseño curricular. La idea es que todo el mes de septiembre tengamos actividades académicas, obviamente con la entrega de los respectivos certificados con valor curricular, etcétera, para los estudiantes y para los docentes que participen de estas actividades, ¿no? Esto, en una primera instancia, con el objetivo es incentivar el tema académico y justo en un mes que es tan interesante y tan lindo como es el mes de los estudiantes, y que además esto sea una práctica futura, ¿no? Que todos los años haya una oportunidad en la que se realicen todo tipo de actividades académicas. Además de estas actividades académicas, de talleres, simposios, eventos, etcétera, también están algunos concursos. Un ejemplo es que el Instituto de Investigaciones va a organizar una especie de concurso sobre el manejo del CIGECRO, jurisprudencias, ¿no? Que va a incentivar al uso de ese instrumento tan valioso, pero que no tiene todavía la repercusión que se necesita, ¿no? Entonces, como esas otras actividades, eventos, que incluso conversando con el doctor, ya había presentado el doctor, el director del consultorio jurídico, esas actividades que él ha mencionado forman parte de este cúmulo de actividades académicas que a partir del 1 de septiembre se van a ir, la última semana de agosto, perdón, se van a ir divulgando para que todos los estudiantes y docentes puedan participar, ¿no? Hasta incluso, este último ya tenemos planificado realizar talleres sobre temas pedagógicos para los docentes y mejorar también la calidad de enseñanza-aprendizaje. En consideración del Consejo, por favor, de la declaratoria del mes de septiembre como mes de la Academia. Aprobado. Bueno, hemos agotado este punto y ingresaremos a puntos varios, por favor. Voy a ceder la palabra al respecto al señor director de la facultad. Gracias, presidente. Yo quiero aclarar que primero me parece pertinente por ahí que hayamos cambiado el control del biométrico al manual, porque lo hacíamos antes así. Pero lastimosamente debo reconocer que esa solicitud que lo hizo en su momento la Asociación de Docentes de la Facultad empezó con muy buena, se podría decir, y aceptable éxito. Pero hay que reconocer que eso ha ido decayendo en los últimos, especialmente en las últimas semanas y días. Para nadie es desconocido que en aulas que debieran de pasar clases están vacías. Es más, como va acercándose la tarde, después de las 5, y no solamente en la tarde, en la mañana también, se ve inasistencia de los docentes, pero sí que están firmadas las planillas. Ya ni qué decir de viernes y sábado. Pareciera que ya terminan nuestras jornadas académicas el viernes al mediodía, excepto los colegas que siempre venimos, sea sábado, de madrugada. Por lo que yo quiero pedir a este consejo que se haga un control en aula
que se designe a 2 o los funcionarios que se requieran de planta para que en mediados o intermedio de la hora que disponen los colegas se haga, si quieren aleatoriamente, la corroboración de que están en clases. Y si no fuera así, pese a que estuviera firmada en planillas, se autorice la correspondiente falta. Yo creo que a nadie, a ningún colega docente le va a hacer daño aquello, pero realmente se ha flexibilizado mucho la permanencia en aula. Y autocríticamente, es cierto, por pocos pecamos todos. Entonces, si es bien cierto, antes el problema era el biométrico, ahora son las planillas porque no necesariamente están firmando en las horas que les corresponde. Y lastimosamente, cuando ya firman las planillas, ya se entiende que asistieron. Entonces, en concreto, pido que este Consejo autorice a su presidencia, mediante el decanato, se designe funcionarios administrativos para el cotejo y validación de presencia en aulas, como se hizo ya en alguna anterior oportunidad y tuvo éxito. Solamente aquello, presidente. En consideración del Consejo, por favor, tiene la palabra el doctor Segarra. Gracias, señor presidente. A ver, desde el punto de vista de lo académico, todas las funciones deben cumplirse. Y es verdad, justos pagamos por pecadores. Todos debemos cumplir nuestra obligación de pasar clases y de firmar las planillas correspondientes. Inclusive ni siquiera es necesario aprobarlo por consejo facultativo, porque está entre las atribuciones tanto del director académico como del director de carrera tener un control fluido y cotidiano. Así que no sería problemático eso, ¿no? Solo que cuidado, corramos con los excesos, ¿no? Aristóteles era sabio: todo extremo es malo. La displicencia, la dejadez, el no pasar clases, eso no está bien, definitivamente, y como gremio docente no lo vamos a consentir definitivamente, porque todos debemos cumplir nuestra obligación. Simplemente tener un poco de cuidado en algunas cosas. Por ejemplo, primero sería interesante llamar al docente y preguntar qué ha pasado. Eventualmente los docentes llegan unos minutos tarde o salen un poco antes o tienen una actividad práctica, entonces sería interesante que el docente tenga la oportunidad de explicar la naturaleza de lo que ha ocurrido, y definitivamente, si no existe una explicación suficiente, si es una actividad cotidiana, consuetudinaria, porque sabemos que existen esos casos, definitivamente debería procederse al descuento, aunque esté la planilla debidamente firmada. Entonces, si nos manejamos dentro de esos límites de la racionalidad y del funcionamiento correcto y cotidiano, pues sí debería ocurrir. El sábado pasado, por ejemplo, habían elecciones, las clases eran completamente normales porque el auto de buen gobierno no te obliga a no pasar clases, y estaba vacía la facultad, y eso no está bien. Así que desde ese punto de vista el director académico tiene razón. Gracias. No, yo considero que debemos tener límites y cuidado en eso, pero es necesario también esa fiscalización, por favor, mediante una resolución del Consejo. Tiene la palabra, doctor. Sí, la palabra. Lamento mucho el que se haya dado una situación de este tipo. Ingenuamente pensé que ya se había regularizado en alguna forma, e ingenuamente pensé que el docente se considera realmente docente, con el cumplimiento de cuál es su función. Pero si es que se ha llegado a una situación de este tipo, bueno, yo estoy todos los sábados, y a veces me extraña porque termino mis clases a las 6:30 y no hay absolutamente nadie. Entonces, también la tolerancia tiene un límite. Es decir, yo vengo como consejero docente, pero por preservar a los buenos docentes es que no queda más que esta solución. Pero lo que planteaba Sergio es real. Cuidado que se cometan excesos, ¿no? O sea, que se actúe con la mayor
cautela en el tratamiento al docente, ¿no? Y si se evidencia de que realmente no asiste, bueno, ahí dejó de ser docente, pues definitivamente, ¿no? Y habrá que actuar con la drasticidad ya de la sanción, porque no por unos cuantos vamos a caer todos. Entonces, la generalización es altamente peligrosa, no creo que entremos en ese plano, pero yo personalmente creo que si las circunstancias nos obligan a esto, hay que hacerlo, pero con carácter previo, que se ponga en conocimiento de todos los docentes de esta disposición. A ver si así cambiamos un poco. Gracias, doctor. Se va a hacer así y les aseguro que vamos a tener el cuidado de que no se cometan ese tipo de excesos. Entonces, queda aprobado esta solicitud. ¿Algo más en varios? Tiene la palabra el doctor Claros. No hay problema. Yo quiero pedir a este consejo, probablemente no es un punto que lo podamos resolver ahora, pero yo quisiera que podamos por lo menos transmitirlo al comité jurídico. El contexto viene de la siguiente manera. Yo siempre he estado a favor de la normativa y en tratar de hacerla respetar. Lamentablemente, la universidad en algún momento se ha extraviado al autorizar desde instancias generales la asistencia libre. Y resulta que ese es el régimen vigente. Yo tengo dos problemas en la dirección de carrera porque muchos docentes no respetan esa normativa y no les dejan dar examen a los estudiantes que han faltado 2, 3 veces, y en algunos extremos al que no ha dado el primer parcial ya no le dejan dar. Yo creo que la dirección ha sido bien flexible con algunos cuando el escenario ha sido coherente, pero hay extremos, el no dejarle dar ningún examen más a un alumno que no ha dado el primer parcial, implícito es un atentado pues contra el derecho a la educación que regenta la Constitución y además contra el reglamento. Yo quisiera pedirle a usted que podamos analizar en el comité jurídico una determinación un tanto salomónica, coherente. No creo, es el tema muy delicado porque no creo que tampoco sea valedero en esta instancia el autorizar una asistencia absolutamente libre, ¿no? O generar una idea de que el alumno no puede venir nunca y puede hacer lo que quiere, pero también es importante reflexionar al docente de que existen límites en ese punto. Y yo atravieso con este problema cada parcial y tengo las notas. Yo quisiera pasarlas a este consejo para que el comité jurídico analice esa normativa y nos sugiera alguna conducta salomónica, presidente. Quisiera que se apruebe eso, que el problema que yo voy a remitir pase directamente al comité jurídico y ellos puedan darnos algún criterio. Entonces, este consejo está disponiendo que pase al comité jurídico la preocupación y las notas que tiene el director de carrera. Tiene la palabra. Con carácter previo, presidente. Yo soy una de las personas que exige asistencia. Y la asistencia libre del presidente tiene también sus límites, ¿no? Básicamente, no se puede comparar a un alumno que asiste a clases dejando de almorzar, dejando sus actividades, a veces dejando de trabajar, no se puede comparar con aquel estudiante que solamente viene a exámenes. Yo muy cariñosamente los llamo los Illuminati, ¿no?
realmente pareciera que están en ese plano, pero todo tiene un límite. Es inequitativo el darles el mismo trato. Ahora, jamás he impedido que nadie dé el examen, pero yo creo que tenemos que tener también cierto nivel de recomendación a los alumnos de que esto de la asistencia libre no se lo tome en el sentido de aprovechar situaciones. La asistencia libre tendrá que darse en determinados casos, pero creo que es negativo el que se les dé piedra libre para que definitivamente no vengan, porque si no nos vamos a quedar con 10 alumnos. Y no podemos dar el mismo tratamiento a un alumno que viene, reitero, con aquel que solo aparece para exámenes exámenes parciales. Yo considero que es importante por eso considerar en el comité jurídico, y comparto con usted definitivamente, doctor, y coincido, porque obviamente no puede el docente prohibirle al estudiante que por mucho que no haya dado el primero, el segundo, siquiera llega con el tercero esa nota, que no va a llegar obviamente ni sacando 100, obviamente no se le puede prohibir, pero también me parece un despropósito de verdad de un estudiante que nunca va a clases y se presenta solo a exámenes. Eso habría que ver cuáles son los estímulos y los castigos, obviamente, ¿no? Entonces lo trataremos en el comité jurídico, entonces vamos a tratar lo que den eso, ¿ya? Muchísimas gracias, señores consejeros, hasta luego.